Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una nueva emisión aquí en su programa Criterios para seguir analizando esos temas tan importantes que acontecen a nivel nacional e internacional. Y bueno, en esta ocasión y respecto a las recientes lluvias que han sucedido, nosotros nos preguntamos, bueno, ¿realmente esto es por una falta de mitigación, una falta de obras de parte de la administración pública, o es que realmente el problema es la gran cantidad de basura que hay en las calles? Y en todo esto nosotros podemos preguntarnos, bueno, ¿eso es porque la administración de cada municipio no recoge la basura, o es que realmente hace falta muchísima educación a la ciudadanía que también tira los desechos donde no debe ser? Y además vamos a estar hablando de un tema sumamente fundamental como lo es la soberanía alimentaria. Y bueno, todo eso lo vamos a hablar con nada más y nada menos que, en primer lugar, Laura Mejía, quien es coordinadora del programa Cero Basura. Laura, muy buenas noches, encantado de que usted nos pueda acompañar. Bueno, buenas noches a la población salvadoreña. Este día estamos visitándole y queremos discutir temas ambientales que son muy importantes también para la población. Desde luego, y bueno, les comento que también nos acompaña en el estudio Walter Gómez, quien es coordinador del programa de soberanía alimentaria y nutricional. ¿Qué tal, Walter? Muy buenas noches, encantado de que usted nos acompañe. Buenas noches, gracias Fernando por la invitación. Ok, bueno, entonces vamos entrando en materia respecto a lo que es la coordinación de Cero Basura. A ver, ¿por qué es sumamente importante? A ver, si bien es cierto, nosotros tenemos años de ver que las calles se inundan. Ok, está bien. Eso es perfectamente observable. Desde las distintas administraciones se ha dicho, mire, pero eso es un problema que fácilmente se puede resolver. No sabemos por qué lo han hecho. Ok, pero a pesar de que nuevos gobernantes y nuevas administraciones han llegado al poder, pareciera que el problema se sigue manteniendo. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿este es un problema que lo tiene que resolver la administración pública, o es un problema que todos y cada uno de nosotros debemos resolver? Laura, es que hay demasiado plástico en las calles y es por eso que tenemos parte de estas inundaciones. Bueno, quizás antes de comenzar, comentarles un poquito del programa que estoy coordinando. Sí, claro. Es un programa de cesta, ¿verdad?, que es por la sustentabilidad también de nuestro planeta y de nuestro Salvador. Comentarles que el programa Cero Basura también es parte, uno de los componentes principales es la generación de conciencia también, tanto con tomadores de decisión y también con la población. Entonces, el programa va caminando a ciertos patrones, ¿verdad?, culturales y valores que también queremos que de alguna manera logre llegar a esa población y también a los tomadores de decisión. Con este tema de las inundaciones podríamos decir que es un tema muy complejo, ¿verdad? Y a veces vemos los efectos, en este caso los desechos que están en las calles inundando, es un efecto realmente de todas las causas fundamentales que tenemos. Y la causa fundamental es el sistema económico, en el sistema económico que vivimos, ¿verdad? Que es un sistema de consumismo, un sistema lineal, ¿verdad? Donde todo lo que nosotros recibimos, el sistema nos dice que se debe de botar, ¿verdad? Y así es la cultura como se ha ido inculcando, ¿verdad? En esto también queremos destacar que para este efecto, ¿verdad?, que estamos viendo este problema, primeramente debe de haber políticas y leyes de regulación, decir, de los plásticos de un solo uso, que es los mayores desechos que se ven en las calles, ¿verdad? Materia orgánica no se mira en las calles, sino desechos plásticos de un solo uso. Y muchos de estos plásticos no se pueden reciclar, son que una sola vez lo está utilizando la población.
Entonces, en primera instancia, ¿verdad? En El Salvador, en el periodo, en el año 2020, en febrero de 2020, se aprobó una ley integral de desechos sólidos y promoción del reciclaje, en donde entraba en vigencia en El Salvador en marzo del 2020. A un año, ¿verdad?, para que el Ministerio de Medio Ambiente, que es el rector principal, pudiera hacer un diagnóstico nacional, un censo y trabajar con las municipalidades todo el tema de regulación, ¿verdad? Entonces, prácticamente es un tema muy complejo porque ya pasó más de un año y no hemos visto que la ley también avance, ¿verdad? Porque también el tema regulatorio es muy importante. Y otro componente de la regulación es que en El Salvador es el único país a nivel mundial y a nivel de Centroamérica que no cuenta con una ordenanza de regulación de los plásticos de un solo uso. Ya tenemos ejemplos como en Costa Rica, Panamá, Guatemala, ¿verdad? Lugares turísticos que han retomado estas ordenanzas, y con la población y con las empresas también se regula toda la introducción de plástico. Es decir, hay lugares que no permiten la introducción de plástico, sobre todo porque está contaminando los cuerpos de agua. Eso en El Salvador hemos propuesto nosotros, por ejemplo, a las municipalidades que se regule los plásticos, y ninguna ha querido retomar el tema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay de mucha decisión política y además mucho trabajo con la población, ¿verdad? Que es el otro componente también, ¿verdad? La población, todo el tema de educación ambiental, que en esto no solamente se tienen que sumar los ambientalistas, sino también el Ministerio de Medio Ambiente como el rector principal, toda la educación ambiental sobre este tema, la generación de conciencia, y además las municipalidades que también necesitan involucrarse mucho en este tema. El otro componente es la falta de recursos, ¿verdad? Necesitamos que el FODE sea regresado a las municipalidades, porque esa es una de las causas también de los problemas que vemos del mal manejo. Ahora, el otro componente es el tema de las alcantarillas. Hay lugares también, y muchos lugares que ya están en desuso. También todo ese sistema tiene que cambiarse, tiene que haber una inversión de parte del gobierno, porque no solamente es que llegue el desecho, o sea, esos drenajes están ya caducaron, ¿verdad? Y eso es lo que vemos también. Y el otro componente también es el tema de la población, ¿verdad? La población está también recibe mucha información de los medios, sobre todo mucha publicidad de las empresas, y ellos están consumiendo ciertos productos que muchas veces también creemos que la persona lo tiró en los buses, en la calle, las cosas, pero también el plástico es un material bien volátil. Puede que también esté en el camión de la basura y se salga del lugar también. Entonces, la situación de los desechos es una situación muy compleja, donde para solucionarlo tenemos que ir a varias causas y trabajar fuertemente con todos estos sectores, con el sector población, con las municipalidades, con el ministerio, el gobierno, ¿verdad?, que es el rector principal, ¿verdad? Nosotros somos una ONG que no tenemos toda esa capacidad, sin embargo, contribuimos en la formación también de las municipalidades, pero necesitamos más involucramiento del gobierno, ¿verdad?, en esto, y de las corporaciones, de las empresas, donde tienen que hacer productos más amigables con el ambiente. Ok, perfecto. Walter, algo que me llamaba la atención que decía Laura es: hay que enfocarse en los factores culturales también. ¿Qué factores culturales podrían ser esos y por qué es necesario cambiarlo de nuestra ciudadanía? Bueno, nosotros creemos de que este problema, por ejemplo, de las inundaciones, tiene diversas aristas. Sí, claro. Uno es el problema cultural de que no hacemos un uso óptimo de todo lo que se produce, ¿va? O sea, aquí, por ejemplo, los plásticos de un solo uso. Es increíble que una persona use una pajilla 5 minutos y tarde 50 o 100 años en descomponerse esa pajilla. ¿Sabe? Algo para agregar a esto que está diciendo, disculpe que lo interrumpa, es que si ustedes se han fijado, cuando vamos a algún restaurante u otro local de comida, cuando a usted le dan una bebida, ya sea una gaseosa o un jugo, a usted siempre se lo dan con pajilla. Sí.
Pero cuando usted pide un vaso de agua, el vaso de agua a usted no se lo dan con pajilla. cierto. Entonces pregunto también en ese sentido, ¿cuál es la diferencia? ¿O es la mera costumbre? Y, por ejemplo, en la casa siempre tomamos agua sin pajilla, ¿verdad? Sí, claro. Y en un restaurante tiene que ir la pajilla. Entonces, esas prácticas culturales también tenemos que, en beneficio del ambiente, irlas cambiando. También aquí hay un tema importante que tiene que ver con las inundaciones y es la erratibilidad de las precipitaciones. Sí. O sea, tenemos, por ejemplo, periodos de lluvia muy intensos en pequeños espacios de tiempo. Por ejemplo, en media hora pueden caer 80 milímetros de agua, Sí, claro. que es lo que está pasando en la zona de la Santa Lucía. Entonces, como decía Laura, las alcantarillas no dan abasto. O sea, para evacuar toda esa cantidad de agua y se generan las inundaciones. Además de que hemos alterado mucho el ecosistema. Hemos alterado en deforestando, cambiando las zonas recolectoras de agua, impermeabilizándola. Por ejemplo, haciendo más colonias, más asentamientos de poblaciones. Sí, totalmente. Deforestamos y establecemos las casas. Entonces, toda esa agua que antes se infiltraba tiene que, por lógica, correr a un lugar, ¿verdad? Buscar porque el agua... Tiene que buscar por dónde salir. Sí, claro. el gradiente de presión va de mayor a menor, ¿verdad? O sea, ella tiene que buscar un lugar para... Y ahí es donde arrasa o inunda estas colonias. Entonces es una situación que tiene que ver con la planificación también, con el cambio climático, con aspectos culturales, aspectos sociales incluso. Claro. Es un tema bastante complejo. Bueno, Ok. quizás Sí, claro. el componente que decía Walter con respecto al ejemplo de la pajilla, ¿verdad? Y otros materiales también que desconocemos porque falta mucha información, ¿verdad? Hay materiales también porque hay pajillas que pueden desintegrarse en 150 años y otros puede que más, porque depende de la densidad del material, ¿verdad? Y vemos en las imágenes, por ejemplo, que es impactante el plástico que están eliminando del lago de Ilopango, pero no vemos los microplásticos que están dentro del agua, ¿verdad? Que eso Que al final creo que también somos nosotros quienes los terminamos absorbiendo cuando pedimos alguna mariscada, porque esas partículas son las que nosotros nos tragamos, ¿no? Claro, entonces un poquito para que veamos los aspectos culturales, cómo en nuestra casa nos comportamos de una forma, cuando salimos nos comportamos de otra forma y esto no está siendo nada amigable con el ambiente. Y además el tema de los desechos, sobre todo de los plásticos, es un tema donde nos afecta la salud de nosotros también. Estaba viendo imágenes, por ejemplo, en los ríos, en los cuerpos de agua, donde hay vasos desechables que son elaborados de Durapax. Más del 90% de todos estos materiales plásticos son derivados del petróleo y buena parte de estos componentes tienen hasta más de 170 químicos, los diferentes tipos de plástico, y además químicos muy fuertes como el bifenol A, ¿verdad? Claro. Ajá. Bueno, vamos a seguir ampliando sobre este tema tan importante, pero no sin antes irnos a nuestra primera pausa comercial. No nos cambien, ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos.
Muchísimas gracias por continuar con nosotros y seguimos hablando respecto al proyecto de Cero Plástico. A ver, esto tiene que ver muchísimo con lo que es la educación ambiental. ¿Ustedes no se han fijado o nunca han escuchado a alguna persona que cuando va en el bus, cuando va en el automóvil, podría decir, mire, aquí tengo esta botellita, pero ¿qué pasa? Por alguna razón a esa persona le hace estorbo, la tira en la calle. Y para colmo, dice, bueno, la voy a tirar, pero que la recojan los señores de la basura. Para eso pago impuestos. Fíjense la mentalidad de este tipo de personas que dicen, no, yo boto la basura en la calle porque al final alguien la tiene que limpiar y dice que no voy a hacer yo. A ver, ¿cómo podemos ver esta situación? ¿Es realmente una carencia absoluta de lo que significa educación ambiental? Walter. Sí, prácticamente es una ausencia total de los valores ambientales, sí, que hemos perdido lastimosamente, ¿verdad? Porque desde el momento, por ejemplo, que yo voy y compro una botella con agua, ese material que yo compré, me tomo el agua, pero ese desecho también es mi responsabilidad, sí, y es mi responsabilidad depositarlo en el lugar adecuado, por ejemplo, en el depósito de reciclable. No puedo andar tirándolo en la calle, o sea, eso es absolutamente incomprensible ya. Estamos llegando a niveles donde la degradación ambiental es tan alta de que ya no va a haber retroceso. Y esto del plástico es una cosa increíble. Por ejemplo, casi en todo lo que en el agua potable se ha encontrado plástico, en los peces se ha encontrado plástico, en el jabón de baño hay plástico, sí, o sea, el plástico está ya por todos lados, ¿sí? Entonces, si no tomamos acciones para erradicar el plástico, va a ser un solo caos, ¿verdad? De verdad que esto ya se está saliendo de control. Claro. Se está saliendo de control porque la degradación ambiental va aumentando y es un problema que nos compete a todos y todas, ¿verdad? Como ciudadanos del país, ¿verdad? Entonces es algo que hay que tomar cartas en el asunto, ¿verdad? Y nosotros como el CESTA estamos desarrollando campañas. La campaña, por ejemplo, que preside Laura es para erradicar el uso de plásticos, primero de un solo uso, sí, porque es también inconcebible de que usemos algo de plástico por 5 minutos y lo desechemos. No es que estamos en contra del plástico, por ejemplo, estos vasitos son de plástico, pero eso dura, lo lavamos, lo volvemos a usar, sí, eso no hay problema. Pero las cosas que solo desechamos de un momento es un grave deterioro ambiental al que estamos contribuyendo. Y nosotros hemos visto también que en la zona rural las familias recogen el plástico y le dan fuego, ¿va? Es otro grave error, porque ahí estamos liberando sustancias peligrosas, cancerígenas, muchas. Por ejemplo, ese humo negro que sale de los plásticos tiene bifenol A y tiene otros furanos, sí, unas toxinas que son altamente cancerígenas. Por eso estamos viendo cómo en la zona rural también tenemos problemas de cáncer. Y si dice la gente, pero aquí el aire es puro y no sé cuál es el problema con los pulmones. Y pero también si no hay leña, el plástico es bienvenido para quemar. Sí, porque queman plástico. Sí. Entonces, la verdad es que es un problema grave Ok, perfecto. Laura, usted también mencionaba algo relevante altamente, que es la participación, en este caso, de las empresas privadas y qué tanto es el impacto de las acciones de estos para reducir el consumo de plástico. A ver, por ejemplo, en este caso, hemos visto que diferentes cadenas de restaurantes han puesto como, ustedes lo visitan, tienen algún rótulo por ahí que dice, nosotros únicamente le damos las pajillas si usted las solicita, pero ya no como que obligación que en cada vaso vaya una pajilla, uno, y si no, hay algunos otros locales mucho más pequeños que las pajillas ya se las dan de bambú
o en algunos ciertos lugares también podemos encontrar pajillas de metal, pajillas reutilizables. ¿Usted considera que estas acciones pueden ser bien vistas o son suficientes para poder mitigar esa cantidad de plástico? Bueno, con el tema corporativo estaríamos tocando sensibilidades también con las empresas, porque en nuestro país existen diferentes tipos de empresas, porque con el tema de los plásticos hay materiales muy amplios, ¿verdad? Entre bolsas, de baja densidad, alta densidad, y en El Salvador también se utilizan materias primas de los plásticos y se están produciendo todo tipo de plástico. Además, llevamos el 8º lugar de importación plástica también, de basura plástica. ¿A nivel latinoamericano o a nivel mundial, el 8º lugar de importación plástica? O sea, no estamos dando un buen ejemplo a nivel internacional también. Con las empresas están produciendo también materiales que no son nada amigables con el ambiente, ¿verdad? Y que no se pueden reciclar. Por ejemplo, hay botellas PET con ciertos colores oscuros que no pueden reciclarse. Entonces, por más que el recolector llegue y se lo lleve a la empresa, eso no lo va a recibir porque esos materiales son altamente tóxicos y no se pueden reciclar. Entonces, las empresas saben perfectamente qué materiales son los que sí se pueden volver a reciclar, reutilizar, ¿verdad? Porque los plásticos tienen una numeración. Así que yo invitaría a la población también que revise en los plásticos que tienen contacto. Hay un triangulito, ¿verdad? Que hay 6 tipos de plástico. Hay diferentes tipos de plástico, ¿verdad? Esto dentro de la clasificación, de acuerdo al número de reciclaje y al material, ¿verdad?, que tenemos en esos productos. La numeración viene desde el número 1 hasta el número 7, ¿verdad? Okay, sí. Entonces hay números, por ejemplo, arriba de 4, altamente tóxicos, que tienen componentes que les decía, bifenol A y otros químicos muy fuertes que son cancerígenos. Este tipo de materiales, las empresas perfectamente saben que lo están enviando al mercado, ¿verdad? Y en algunos casos entiendo que tenían hasta plomo. ¿Perdón? En algunos casos entiendo que tenían hasta plomo. Sí, tienen plomo, pero además, porque como estos componentes, estos productos, los mezclan con otro tipo de productos, ¿verdad? Altamente tóxicos, metales pesados también, sí, claro, que podemos encontrar. Por ejemplo, muchos de estos materiales también están en los juguetes de los bebés. En uso doméstico también, en los usos domésticos de limpieza, cosméticos, y desconocemos de toda esa información. Por eso también es importante que las corporaciones, que las empresas brinden toda la información al consumidor y que además hagan productos verdaderamente amigables con el ambiente, porque a veces se dice, es que estamos promoviendo esta bolsa biodegradable, pero la bolsa, por ejemplo, tiene un color verde que solo para llegar a ese color utiliza grandes químicos y vienen de la naturaleza, o se degrada en pequeñas partículas. Precisamente eso quería preguntar, porque realmente es un debate. ¿Por qué lo decimos? Bueno, dicen muchísimas empresas, vaya, tenemos 2 opciones. Se puede llevar una bolsa de tela, que evidentemente es lo que más le podría servir y es lo mejor para todos. Pero también no se preocupe porque nuestras bolsas de plástico son biodegradables. En algunos casos tarda 1 a 2 años en que el ambiente lo absorba. Pero el debate está en, ok, sí es biodegradable, pero las partículas de plástico siguen estando en el aire. Entonces, ¿se puede ver con buenos ojos el hecho de que que estas empresas estén realizando estas iniciativas con las bolsas? No, porque, como le decía, llegar al color altamente tóxico. Se hace en micropartículas. Estas micropartículas a veces se van en el desagüe, ¿verdad? Nos bañamos, por ejemplo, hay productos como el jabón que tiene unas bolitas y dicen que es exfoliante. Esas micropartículas son de plástico, van al desagüe. Entonces, la propuesta realmente no es nada amigable. Y con el tema de la pajilla que usted brindaba, por ejemplo, se va a un comercio de alimentación, también las personas son como muy mecánicas. Entonces, sí, hemos visto también eso en el mercado. Le decimos, no queremos bolsa, pero la persona está automáticamente agregando la bolsa. Por ejemplo, en esos restaurantes
yo me he quedado así como callada para observar qué hace de la caja, ¿verdad? Bueno, cuando le brindan los alimentos y automáticamente le dan la pajilla, no preguntan, porque yo he observado en ese tipo de restaurantes y entonces yo le digo, mire, pero su rótulo dice que la pajilla es opcional, si el cliente lo dice y usted me la entregó, entonces se la devuelvo, ¿verdad? Porque viene en un empaque en esos lugares, se la devuelvo. Entonces, pero ocurre que pasa una situación cultural práctica, ¿verdad? Ahí, por eso decimos que dentro del programa están los valores y prácticas. De tanto hacer este tipo de prácticas, la gente se mecaniza, ¿verdad? Sí. Y hace este tipo de cosas. Ok, perfecto. Bueno, nos vamos a nuestra siguiente pausa comercial. Así que por favor no nos cambie. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Fíjense, algo sumamente importante que hemos escuchado es cómo el plástico está influyendo en nuestra vida, cómo lo podemos encontrar en todas las áreas e inclusive en la misma alimentación, porque probablemente el pescado que usted se va a comer a la playa tenga partículas de plástico. Y con esto también nos preguntamos, realmente cuando hablamos de soberanía alimentaria y de seguridad alimentaria, ¿estamos aplicando todas aquellas normas para prevenir lo más que se pueda que el plástico llegue hasta nuestros estómagos? Walter. Sí, la verdad es que es un problema como bastante complejo, porque cuando, por ejemplo, se tiene la cultura de tirar todo al suelo, sí, el plástico se va degradando, se convierte en micropartículas que después, si en ese suelo sembramos una planta, sembramos una hortaliza, las posibilidades de traslocación de estos componentes a las hortalizas son muy altas. Entonces estamos comiendo alimentos contaminados. Otra cosa también bien dramática es el tipo de alimento que estamos consumiendo recientemente, ¿va? Porque hay estudios bien serios, por ejemplo, que todas las hortalizas tienen diferentes grados de contaminación, unas más grandes que otras. Por ejemplo, las hortalizas que son importadas, que vienen de Guatemala, de Honduras, su carga química de agrotóxicos es altísima. Entonces, y eso es lo que estamos comiendo ahorita. Entonces, por ejemplo, este estudio muestra que las hortalizas orgánicas o agroecológicas es la mejor forma de poder consumir nutrientes y alimentos que tenemos a disposición, ¿verdad? Pero todas las hortalizas, por ejemplo, que vienen importadas y que se producen como en las riberas de los ríos, están altamente contaminadas. Entonces es un problema bien grave, porque la alimentación está muy relacionada con todo, ¿va? O sea, con enfermedades, con el desarrollo también. Y es bien dramático cómo estamos consumiendo alimentos llenos de pesticidas. Por ejemplo, el glifosato, por ejemplo, que es un herbicida, está casi en todas las hortalizas que se traen de otros países, se encontraron trazas de glifosato. Claro. Algo que también quisiera preguntarle es respecto a de qué manera se puede apoyar a las y los agricultores. ¿Y por qué lo menciono? Y más en estos tiempos de lluvia.
Para muchas personas es una alta bendición que llueva, llueva y llueva, hasta que se dan cuenta que por esos mismos torrentes los cultivos se han perdido. Es decir, que al final no sirvió de nada. ¿De qué manera podemos apoyar a nuestros y nuestras agricultoras para tratar de evitar que el impacto de las lluvias les termine afectando gravemente a ellos? Sí, aquí hay varias formas, y la principal quizás es la creación de políticas públicas en favor de los campesinos, o de las personas que cultivan, ¿va? Porque también en las ciudades tenemos ya muchas personas que hacen su huerto y cultivan sus propios alimentos. Entonces hay que fomentar esto, ¿va? Hay que motivar, hay que incentivar, por ejemplo, reducir los impuestos a las personas que cultivan las tierras, tratar de o reducir el IVA, por ejemplo, digamos a las semillas o algún insumo. Sí. Y principalmente la apuesta de nosotros como el CESTA es el fomento de la agroecología, que haya una ley de fomento de las prácticas agroecológicas. La agroecología es la producción de los cultivos utilizando los principios ecológicos. Ahí no utilizamos, por ejemplo, venenos, agrotóxicos. Las mismas familias elaboran sus abonos, ellos guardan su semilla y principalmente preparan el suelo para las inclemencias del cambio climático, porque el cambio climático se está manifestando tanto en inundaciones torrenciales, pero también en sequías. Entonces, también las personas, las familias pueden perder su cosecha por una sequía prolongada, así como por una inundación también. Entonces, cuando las familias utilizan las prácticas agroecológicas, estas también son más resilientes a los efectos del cambio climático. Ok, Laura, también para complementar, fíjese el tema, soberanía alimentaria. ¿Qué tan difícil es producir la mayor parte de nuestros alimentos en lugar de comprárselo a otros países? Bueno, para eso también, como decía Walter, necesitamos leyes a favor, ¿verdad?, de los agricultores, políticas también que se vayan promoviendo. Nosotros propusimos también una ley sobre promover los huertos urbanos y periurbanos, y todo eso la Asamblea Legislativa actual lo mandó a archivos. Y porque también eso de la agricultura tiene que ser a nivel nacional, tanto en la zona rural como en la zona urbana. Como decía Walter, ya tenemos experiencias exitosas de personas en la zona urbana que ya están produciendo sus propios alimentos. Porque a veces se cree que la zona rural tiene que abastecer la zona urbana, ¿verdad? Entonces esa cultura también nosotros la estamos trabajando con las personas para que en pequeños espacios puedan también producir alimentos. La verdad que si El Salvador diera el salto, ¿verdad?, no solamente el salto en producir sus propios alimentos, sino también en rechazar la agricultura convencional, que la agricultura convencional tiene altos costos económicos, y en esto también tiene que ver las empresas que tienen sus ganancias, ¿verdad?, los agroservicios, que es la dependencia también de muchos agricultores. Si hacen el salto con la agroecología, también estaríamos teniendo un contacto más en armonía con la madre tierra, ¿verdad?, rescatando la tierra realmente de todos esos agrotóxicos, de los químicos que estamos envenenando. También la salud de las personas estaría mejorando, porque por ejemplo, nosotros en el caso de los hombres, el Ministerio de Salud dice que la insuficiencia renal es la primera causa de muerte, y también las mujeres están sufriendo con todo el tema de la insuficiencia renal. Entonces los beneficios económicos para el gobierno en el tema de salud también bajaría, ¿verdad? Porque imagínense una persona que sufre de insuficiencia renal, o sea, son costos altos también para el Ministerio de Salud. Entonces, que vayamos independizándonos de las importaciones. Ya tenemos crisis por las importaciones, tanto hay mucho producto que en el país no está ingresando y que hay escasez.
se avecinan escasez también de alimentos, ciertos tipos de alimentos. En el mercado estamos viendo ciertos productos que antes no estábamos viendo y que es producto de El Salvador, ¿verdad? Producido en El Salvador. Por ejemplo, hemos visto el aguacate, Sí. que el aguacate criollo, que es más grande, más cremoso, en sustitución del aguacate mexicano. Pero si logramos dar ese salto, sería un salto sustentable, no solamente para la familia, para la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria de esa familia, porque además lo otro que debemos promover como país es la diversificación de productos, es decir, los monocultivos que muchas veces se promueve y que El Salvador está promoviendo, como la caña de azúcar, el café, ¿verdad? Y no estoy diciendo que el café no sea malo, ¿verdad? Pero también de repente estamos atentando en los ecosistemas de esos lugares donde el café también es un monocultivo. Entonces, en este tema debemos de dar un salto, tanto para beneficio de la población y beneficio económico también del gobierno, ¿verdad? Por todas las inversiones que se hacen. Si hacemos ese salto también necesitamos mucha asesoría técnica de parte de los agricultores, es decir, que puedan moverse en nuestro país semillas criollas y nativas de El Salvador, porque aún hay semillas criollas y nativas y hay una gran diversidad. O sea, tenemos semillas muy adaptables, resilientes también al cambio climático, que es lo otro que nosotros también consideramos y promovemos también dentro de la cultura de los agricultores, tanto en la zona rural y en la zona urbana. El rescate de la semilla criolla, que es más resiliente también al cambio climático. Por eso es importante que también el Ministerio de Agricultura se vaya sumando a este esfuerzo, no solamente pensar en la alternativa convencional con la gran sobrecarga de agroquímicos, que también está afectando los suelos, los ecosistemas más débiles, ¿verdad? Todo el tema de la biodiversidad que está siendo afectada. Por ejemplo, la abeja, que es un insecto muy bonito, ¿verdad? Y además que es un polinizador, está siendo grandemente afectado en nuestro país por toda esa cultura del uso de los agroquímicos. Entonces, ¿cómo rescatamos, por ejemplo, la abeja que tenga un alimento libre de químicos y los polinizadores y los insectos que son benéficos? Entonces, el tema es muy amplio porque el beneficio no solamente es en la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria, también es en los ecosistemas, en la tierra, el rescate de la cultura, de que la madre tierra es vida y nos da alimento. Entonces, ¿cómo nosotros vamos despertando esa espiritualidad y esa cultura ancestral que se está perdiendo en nuestro país? ¿Considera que también por la falta de asesoría técnica es que estas semillas que usted menciona, que son altamente resilientes al cambio climático, no son explotadas? Lo que sucede también que el mercado promueve ciertas semillas híbridas y de laboratorio también como algo exitoso. Por ejemplo, al agricultor se le ha dicho que hay un químico que no necesita él limpiar, ¿verdad? Hacer uso físico de eso, sino que agrega ese químico y se limpia la tierra, ¿verdad? Entonces ha mostrado como una cultura de que todo es más fácil. Pero esa cultura también nos está haciendo grandes daños, ¿verdad? En nuestras personas también, en nuestro pueblo. Desde luego. Bueno, hora de nuestra siguiente pausa comercial. No nos cambie. Ya volvemos. Sambar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos.
Muchísimas gracias por continuar con nosotros y seguimos discutiendo el tema de la soberanía alimentaria y nutricional. A ver, podemos mencionar, mire qué bueno que mis hijos en casa pues tienen macarrones, tienen coditos, tienen tortilla. Ok, pero, y usted me puede decir, entonces a ellos no les falta la comida. Sí, pero todo eso es puro carbohidrato. Estamos hablando de que no hay un balance, no hay lugar para las frutas, no hay lugar para los vegetales, no hay lugar para las carnes. Entonces, cuando hablamos de también seguridad nutricional, estamos hablando que en El Salvador hay carencia de este tipo de educación nutricional. Walter. Sí, la verdad que cuando hablamos tiene que ser una dieta balanceada que cubra tanto las necesidades energéticas, las necesidades proteicas, las necesidades de vitaminas y minerales que nos dan la fruta, la verdura. No es solo consumir los macarrones y solo por llenarse, que es lo que estamos haciendo quizás la mayoría. Una, porque la canasta básica también en nuestra sociedad se ha incrementado, o sea, Sí. si antes accesaba uno a carne de pollo y de res, ahora solo accesa a un tipo de carne. Si antes podía accesar a comprar frutas, verduras, ahora es más limitado todavía porque todo está caro. Entonces también el poder adquisitivo ha ido reduciéndose debido al incremento de la canasta básica. Entonces nosotros tenemos que procurar alimentarnos o tomar una ingesta que vaya lo más balanceada posible. Es necesario que siempre tratemos de comer frutas, verduras, que eso nos provee las vitaminas necesarias y algunos azúcares naturales que necesita el organismo para un desarrollo óptimo durante el día. También es importante que vayamos transitando a dietas más vegetarianas. Esto de dietas más vegetarianas es también por nuestra salud y porque también los costos de la carne al medio ambiente son bastante caros, ¿va? O sea, en las exportaciones de explotaciones de carne, el ganado vacuno es uno de los mayores emisores de gases de metano, por ejemplo, que es un gas también que contribuye al calentamiento global. También las condiciones, por ejemplo, en las que se tienen a estos animales son condiciones bien degradables. O sea, los animales están bien hacinados, les están metiendo concentrado para que se engorden. Y así es el producto, porque necesitamos eso para sacarlo al mercado. Y en todo caso, para aquellos que consumimos carne, no estamos hablando ni siquiera que sea carne de calidad. Sí. Estamos hablando de que las reses, o en este caso también el ganado porcino, o sea, están hacinados y todos los componentes que les están metiendo, al final no los terminamos tragando nosotros. Cabal. Y también el estrés que sufren los animales, ¿verdad? Porque cuando los van ya que van a los rastros y los van ¿Al matadero? Al matadero, las condiciones también son. Entonces nosotros estábamos viendo en un rastro que con un martillo le pegan al animal, ¿verdad?, en la cabeza. Entonces ese estrés, esa adrenalina que el animal siente al morir también va en la carne, ¿verdad? O sea, libera otros entonces es mejor ir transitando a dietas más vegetarianas, donde podemos encontrar proteína, vitaminas, minerales, azúcares. Azúcar de la fruta, por ejemplo, es mejor que el azúcar refinada, ¿va? O sea, la que sale de la caña. Sí, que sale de la caña. Entonces hay que buscar la manera de balancear también nuestra dieta. Ok, perfecto. Bueno, nos vamos a nuestra última pausa comercial, así que no nos cambien, ya regresamos.
Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos hacer conciencia sobre la importancia de la educación nutricional? Laura. Bueno, en la educación nutricional requiere también de mucha lectura, ¿verdad? No solamente lo que dicen los médicos, sino también investigar, ¿verdad? Investigar todo ese tipo de alimentos y también probar sabores. Por eso las prácticas de cocina para nosotros es un componente muy importante, porque hemos encontrado, por ejemplo, niñez y juventud que les duele el estómago por comer mucha fruta. ¿Por qué? Porque la cultura es de comer boquitas, bebidas gaseosas y carbonatadas. Sí, desde luego. Entonces su estómago no está apto para este tipo de alimentos. Por eso es importante que la familia observe sus platillos, ¿verdad? Que tenga los diversos colores, no solamente uno o dos colores, sino varios colores. Y sobre todo que esos platillos estén cargados de frutas y también el consumo de fruta y vegetales. Por eso nosotros promovemos una agricultura de soberanía alimentaria diversificada, es decir, que puedan tener en disponibilidad todo tipo de alimentos. Y creo que también hay que agregar que muchísimas veces cuando nos dicen, no, mire, coma balanceado, coma frutas, coma verduras, y uno como, o sea, tengo que ir a sacar de la refri, lavarla y comérmela así cruda. No, usted hablaba de investigación, y creo que también, esto puede ser como hobby también, nos podemos poner a investigar de qué manera preparar estos platillos para que nosotros no tengamos en nuestra mente como, hay que comer verduras. No, vamos a comer algo rico, como prepararla, como mezclarla con algunas cremas, ¿no? Para que la población no sienta como tan pesado y le sienta a gusto a comer de una manera más sana. Sí, yo creo que hay que ser muy creativos, ¿verdad? Nosotros hemos trabajado con la juventud y la juventud ha sido muy creativa en hacer, por ejemplo, paletas de aguacate, ¿verdad? Entonces, los sabores muy agradables. Han hecho lasañas vegetarianas con berenjena, por ejemplo, y hemos tenido casos de niños que les ha gustado la berenjena. ¿Por qué? Porque la mamá tiene que ser más creativa con sus niños para que pueda probar esos sabores y ser muy creativo, ¿verdad? Claro. En todo eso, tanto que puede ser bebidas cargadas con buenos nutrientes también, no solamente lo comestible, sino también algunos jugos. Desde luego. Bueno, sabemos que hay muchísimo, pero muchísimo más para hablar de este tipo de temas. Lamentablemente el tiempo se nos ha terminado, pero no queremos irnos sin antes agradecerle a nuestros invitados. Laura, un verdadero placer. Bueno, muchas gracias por la invitación y también podemos seguir discutiendo otros temas ambientales, que es importante esta invitación. Agradecemos todo este espacio, ¿verdad? Y la discusión que hemos tenido. A ustedes. Walter, un verdadero placer. Gracias, Fer, y ha sido un gusto poder conversar con usted y gracias por la invitación. Bueno, y esperamos tenerlos próximamente. Y a ustedes, amigos y amigas televidentes, gracias por habernos acompañado una vez más. Recuerde que el criterio más importante en todo aspecto, bueno, lo tiene usted. Que descanse. Feliz noche. Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.